Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde en esta ocasión estamos haciendo una nueva entrega sobre ya la lección número 6 que trata sobre el cuerpo unificado del Mesías, el cuerpo unificado de Cristo, de nuestro Señor. Así que este es un tema muy importante en el cual vamos entonces a abordar el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Ya el apóstol Pablo está entrando ya a temas de la piedad práctica. Ya Pablo está desarrollando ya no tanto el desarrollo conceptual, doctrinal de la fe, sino que ya está aplicando la doctrina a la vida práctica y especialmente en lo que tiene que ver con la unidad del cuerpo del Mesías. Así que para ello permítanme compartir y disculpen que en esta lección que vamos a abordar no haya preparado un PowerPoint porque he tenido complicaciones con esto a la hora de cargar, así que me va a tocar tener que compartir pantalla directamente de los textos que vamos a utilizar. Así que permítanme aquí compartir eh, pantalla. Permítanme a ver si esto puede compartir. Ok, aquí sí. Aquí sí, ya podemos compartir. Es un poquito, digamos, lleva tiempo, ¿no? Para hacer esto. Pero bueno, aquí tenemos esta versión que yo siempre utilizo, la Biblia Septuaginta al español, que es una traducción directa del texto griego. Bueno, el capítulo 4 introduce de la siguiente manera. De hecho, el capítulo 4 tiene una perícopa que va desde el capítulo 1, es decir, una unidad temática, y esto termina hasta el versículo 16. Esto es lo que vamos a analizar. Todo este cuerpo es lo que vamos a analizar en esta ocasión, toda esta perícopa, una unidad temática. Y es precisamente tiene que ver con la unidad. Y dice el apóstol, exhorto pues. Exhortar significa un llamado de atención, significa animar, ¿ok? No es un regaño, exhortar no se trata de regañar a la gente, ¿ok? Que muchos asocian la idea de exhortar como un regaño, no, un llamado de atención para animar a una determinada acción, ¿ok? A una determinada conducta, a una forma de andar o caminar, a un estilo de vida, también si se quiere decir. Entonces dice el apóstol, exhorto pues, o sea, llamo esta atención y les animo, ¿ok? Pues yo, el prisionero del Señor o en el Señor, así se llama el apóstol Pablo, el texto griego así lo dice, el manuscrito del cual fue traducido dice así, Pablo se identifica no como un prisionero, sino como el prisionero en el Señor, dice, a que dignamente caminéis, dice, del llamamiento con que habéis sido llamados. Que caminéis. Caminar significa, es una figura de lenguaje que significa un modo de conducirte. Pues la vida se toma la metáfora o la figura del lenguaje de un camino, un transitar. Entonces, el Señor cuando te llama a un determinado camino que Él ha trazado para ti. Y tú debes transitar en ese camino, dice aquí, dignamente, en el llamamiento en el que habéis sido llamado. Ahora, es interesante que la palabra llamado o llamamiento
es lo mismo que en latín equivale a la expresión vocatio o vocación. La vocación, es decir, el camino, la carrera que tú debes recorrer es lo mismo que se denomina como la vocación que el Señor a ti te ha dado. Así que la palabra llamado y vocación, y por eso que algunas versiones traducen la palabra llamamiento como vocación, porque la vocación es un llamado, es decir, es tu camino, ¿ok? Es el camino que el Señor ha trazado para ti, ¿ok? Para ti, de manera personal, como miembro del cuerpo del Mesías. Ahora, ¿cómo es que tú debes caminar en esta vocación o en este llamado en el cual el Señor te ha llamado? Ahora fíjense bien, cuando aquí el apóstol habla de llamado, que caminéis como es digno del llamamiento con que habéis sido llamado o con la vocación con la cual se te ha equipado, ¿ok? Para tu caminar, el contexto, el contexto del apóstol lo está explicando en el versículo 7. Este llamado es esto mismo. Dice, versículo 7, y a cada uno de nosotros ha sido dada gracia. Es decir, en el versículo 1, a esta gracia se le llama llamamiento, llamado, vocación. Y esta vocación, este llamado, dice a cada uno de nosotros, es decir, al cuerpo del Mesías, a cada uno que somos miembros, que somos partícipe del cuerpo del Mesías, se nos ha sido dada una gracia. Se nos ha sido dada una gracia, un llamado, una vocación. Es decir, que la vocación en el Señor, estamos hablando no de las vocaciones seculares para el ejercicio de una profesión secular, estamos hablando del llamado para aquello para la cual el maestro te ha llamado y al servicio determinado para la cual Él te ha llamado a servir. Eso es la vocación. Y esto es un don de gracia, porque dice, a cada uno de nosotros ha sido dada gracia según la medida del don del Mesías. Quiere decir que el llamamiento es un don. La vocación en el Señor, aclaramos, es un don. ¿Okay? Es un don. De esto es lo que entonces el apóstol está hablando. Del llamamiento con el que habéis sido llamados se refiere a la gracia que se nos ha sido dada según la medida del don del Mesías. Ahora, entonces primeramente el apóstol va a definir cómo debemos nosotros caminar según la vocación, según el llamado en el Señor. ¿Cómo debemos caminar? Dice, con todos sentir humildad y mansedumbre. O sea, aquí la palabra sentir en el griego tiene que ver más bien con la idea de pensar, porque pensamientos y sentimientos en el lenguaje griego es lo mismo. Cuando se habla de sentir, está hablando de una forma de pensar. Entonces, es decir, con todo pensar en humildad y mansedumbre, y luego dice con longanimidad. Quiere decir que estas virtudes del carácter, estos valores del carácter, están asociados. No puede haber humildad y no haber mansedumbre, y no puede haber mansedumbre y no tener paciencia, no tener longanimidad. Longanimidad significa ánimo largo. ¿Okay? Esto es un hebraísmo, ¿okay? Ánimo largo, longanimidad. O sea, una persona que tarda en airarse, en enojarse, que tarda en apasionarse. Es de ánimo largo, por eso se le llama macrotumía, la palabra para paciencia, macro, grande. Tumía, timos, tiene que ver con deseos, con sentimientos, ¿ok? Con ánimo. Entonces, es de gran ánimo, es decir, paciente. De esa manera se describe la paciencia, es decir, tiene una gran capacidad para sobreexaltarse. ¿Ok? Entonces, el que ha sido llamado en el Señor, entonces debe pensar
con humildad, con mansedumbre, debe andar dignamente en humildad, en mansedumbre, en longanimidad. Esto es lo que Pablo llama andar dignamente según la vocación con la que hemos sido llamados en el Señor, particularmente como miembros del cuerpo. Entonces, con todo sentir humildad, mansedumbre, con paciencia, y esta paciencia se expresa en soportándonos en amor, soportarnos los unos a los otros en amor. Tiene que ver con soportar. La paciencia tiene que ver con soportar, ¿ok? Soportar, apresurándonos a cuidar, a guardar, a vigilar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿A qué unidad del espíritu se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo al vínculo de la paz. ¿En qué contexto? Vamos a ver en qué contexto el apóstol está explicando esto. Permítanme aquí ahora, voy a interrumpir pantalla, permítanme ahora compartir esto, dejando que el propio apóstol Pablo nos explique a qué Pablo llama humildad, a qué Pablo llama mansedumbre, a qué Pablo llama paciencia, tratando de soportar unos a otros en el vínculo de la paz, guardando la unidad. Noten, capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Aquí el apóstol Pablo va a explicar en mejores detalles a qué se refiere. Dice, por tanto, si hay en ustedes alguna consolación en el Mesías, en Cristo, si algún refrigerio de amor, de caridad, ¿ok? Traduce esta versión traduce como ágape, como caridad, ¿ok? O amor. Si alguna comunión del Espíritu, ¿ok? La unidad del Espíritu es la común unión con el Espíritu. La común unión, tener algo en común con el Espíritu de santidad, ¿ok? Tener algo en comunión con el Espíritu del Mesías, con el Espíritu del Señor. Eso es tener comunión. Tener comunión es tener una común unión, algo que el Espíritu y el individuo tienen en común, algo que tienen en común. Entonces dice, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo o completad mi gozo. Dice, que sintáis o que penséis. O sea, la comunión con el Espíritu es que tú sientas o pienses respecto a algo lo mismo que el Espíritu. Wow, lo mismo que el Espíritu piensa. Ahora, ¿qué es tener comunión del Espíritu? Pensar lo mismo que el Espíritu piensa, sentir lo mismo que el Espíritu siente. Y en el contexto, dice en el versículo 5, haya pues en ustedes este sentir o este pensar que hubo también en el Mesías Yeshua, en Cristo Jesús. Quiere decir, la común unión del Espíritu significa sentir o pensar el mismo sentir o el mismo pensamiento que hubo en el Mesías Yeshua. Esa es la comunión del Espíritu y en eso es lo que tenemos que vigilar, cuidar, guardar esa unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿A qué se refiere eso del vínculo de la paz? Dice, vamos a dejar que el apóstol nos explique, que sintáis lo mismo, ¿ok? O penséis lo mismo, teniendo una misma caridad o amor, noten unánimes, o sea, teniendo un mismo ánimo, ¿ok? Un mismo motivo que a nosotros nos anime, un mismo motivo, o lo que Pablo llamará más adelante en Efesios, o lo que ahora lo vamos a ver, una misma esperanza, ¿no? Unánimes, un mismo ánimo, sintiendo o pensando una misma cosa. ¿Ok? Es decir, tener un mismo pensar, un mismo sentir, eso es la unanimidad.
Unanimidad es un mismo ánimo, es decir, un mismo pensar, un mismo sentir, pero que ese sentir o ese pensar sea el mismo pensar o el mismo sentir del Mesías. Y que al tener ese mismo pensar y ese mismo sentir del Mesías, estamos en común unión del Espíritu o con el Espíritu. Entonces dice, nada hagáis por contienda. Ahí está la humildad. Nada hagáis por contienda. O sea, la motivación no debe ser aquí la competitividad. Si he sido llamado por el Señor a un determinado servicio, el Señor me ha dado por gracia una vocación, yo no tengo que competir, ¿ok? No tengo que tener competencia, no competir, no contender con el otro. ¿Ok? Entonces nada debes hacerlo motivado por este sentir o por este pensamiento, que no sea la contienda, que no sea la rivalidad, no sea la competitividad. Nosotros no estamos llamados a competir con nadie. De hecho, no es un valor, no es un principio en el pensamiento bíblico la competitividad ni la rivalidad. No es un valor en este caso de los creyentes. No hagáis nada por contienda, por rivalidad o por competencia o por vanagloria. La vanagloria quiere decir que el yo quiere ser reconocido, el yo quiere sobresalir, el yo quiere más like, quiero más suscriptores, ¿ok? O sea, ese no debe ser, en este caso, nuestra motivación. Quiero tener tal cargo, que a mí se me reconozca, que a mí se me dé tal promoción, que a mí se me promocione. Ese no debe ser el sentir y el pensar, porque ese sentir y ese pensar no está en común unión con el Espíritu, ni mucho menos porque no es el pensar del Mesías. Al contrario, el pensar del Mesías es que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Ve? Como cosa que aferrarse. Sin embargo, dice que se vació a sí mismo, se anonadó a sí mismo. Quiere decir que el pensar y el sentir del Mesías siempre fue el servicio abnegado. ¿Ok? El servir, ¿ok? Y servir con abnegación, no el ser servido, el no ser reconocido. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Entonces, ¿qué es la humildad? Cuando no hay espíritu de contienda, no hay espíritu de rebelión, no hay espíritu de vanagloria. Dice, antes bien, en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo que es suyo, más a lo que es de los otros. Cuando dice aquí, no mirando a cada uno lo que es suyo, sino a los otros, no significa que vamos a estar de chismosos y de entrometidos y de intrépidos en la vida de los demás, no. Sino que si yo debo mirar los asuntos de los otros, es con la intención de servir, con la intención de edificar, con la intención de ayudar, no de curiosear, no de estar metiéndome en la vida ajena, si aquel guarda o que no guarda, que aquel come o que no come, cómo aquel viste o que no viste. Eso no es nuestra incumbencia, ¿ok? Sino de ayudar, de servir. Ese, en este caso, es el contexto. Esa es la vocación digna, ese es el andar con dignidad según la vocación en la cual hemos sido llamados. Ahora, permítanme utilizar un comentario de la escritora Ellen White donde explica la cualidad de la humildad y la mansedumbre. Permítanme aquí, voy a interrumpir el compartimiento de pantalla y ahora me voy a ubicar en este escrito muy interesante donde ella va a explicar en qué consiste esta humildad y esta mansedumbre. El libro se llama, de donde estoy leyendo, el libro se llama Discurso Maestro, el discurso maestro de Jesucristo, ¿ok? Pero explica muy bien
esta cualidad o esta virtud en el Mesías, como es la humildad y la mansedumbre. Fíjense. Dice ella acá, permítanme leer, está comentando la bienaventuranza cuando dice dichosos los mansos, ¿ok? Dice aquí el conservarse paciente, esta es la cualidad, el conservarse paciente y amable ante el maltrato no era característica digna de aprecio entre los gentiles o entre los judíos. Aquí entonces la mansedumbre o la humildad tiene que ver con esto, conservarse paciente. Por eso habla de soportar los unos a los otros en amor, es decir, mantenerse paciente y amable ante el maltrato de los demás. ¿Ok? Esto tiene que ver con eso. De hecho, Jesús, resplandor de la gloria de su Padre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo que venía hablando Pablo. Entonces aquí hay una conexión del pensamiento o de la idea, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. O sea, la ambición de Cristo era servir, ser útil, vino a beneficiar, en este caso, a los hombres, a la raza humana. Entonces, dice acá, dice luego más acá, Jesús se vació a sí mismo y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Es decir, no hubo contienda, no hubo competencia, no hubo rivalidad. El Mesías nunca intentó sobresalir. Por eso dice, él se vació a sí mismo en todo lo que hizo, jamás se manifestó el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Esta es la cualidad de la humildad y la cualidad de la mansedumbre. Luego dice, quien contemple al Mesías en su abnegación, en su humildad de corazón, no podrá menos que decir como Daniel, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. El espíritu de independencia y de predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza como marca de nuestra sujeción a Satanás. Dice, la naturaleza humana siempre pugna, es decir, siempre lucha o sobrepuja por expresarse, hacerse sentir, ¿ok? Siempre está licha para luchar, para rivalizar, para competir, para sobresalir. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, que es la vanagloria, al amor por la supremacía, ¿ok? El querer ser destacado, el querer ser renombrado, el querer ser reconocido, ¿ok? El amor por el estrellato, el amor por figurar, para que me tomen en cuenta. Dice, y hay silencio en el alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, si el Eterno te llama a un servicio y que ese servicio gane la admiración, el respeto de muchos, bueno, es una bendición del Eterno porque es el Eterno el que te está promoviendo, no eres tú. En cambio, nuestra postura, nuestra posición siempre debe ser esta. No luchar por el sobresalir, sino en el servir. O sea, nuestra vocación es el servicio, no es el ser reconocido, el buscar este puesto. No. ¿Okay? El rivalizar, competir. Dice, no ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. Dice acá, no pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Y por ende, cuando tenemos esta cualidad, dice que tenemos paz. Eso es lo que habla Pablo, el vínculo de la paz. Cuando recibimos al Señor como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Jesús el Mesías. Hay silencio, dice ella, en el alma. El amor, dice, el amor al yo, el amor a uno mismo, el querer promoverse a sí mismo, es lo que destruye nuestra paz. Mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos,
contra los insultos y la mortificación. Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires. Somos sordos a los vituperios, ciego al escarnio y al ultraje. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se enorgullece, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita, no hace caso de ningún agravio, no se regocija en la injusticia, mas se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pues el amor nunca dejará de ser. Y la mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar hará más felices a los miembros de la familia, pues no incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma el mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Donde quiera que se le abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia celestial. Así que creo que una explicación más elocuente que esta, pues no podemos encontrar. Cuando el yo lucha por sobresalir, por hacerse sentir, que se le dé la razón, allí no hay paz. Allí hay rivalidad, hay contienda, allí lucha el yo por sobresalir. Ahí quien está compitiendo es el yo, porque la vocación, nuestro llamado es, en este caso, el servicio. El servicio. Ahora bien, voy a dejar de interrumpir esta pantalla aquí y vamos entonces a seguir comentando. Vamos a seguir comentando eh, sobre, sobre el tema de los dones. Vamos a seguir comentando aquí el tema sobre los dones. Permítanme compartir aquí. Vamos acá. Muy bien. Entonces, ya entendemos cuál debe ser nuestro andar, nuestro caminar digno según el llamamiento y según la vocación al servicio a la cual hemos sido llamados. A esto Pablo lo llama el don de gracia según la medida del don del Mesías. Ahora, este guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz o la comunión del Espíritu en el vínculo de la paz, significa que estamos llamados en nuestro servicio a un cuerpo, un espíritu, así como habéis sido llamados a una esperanza de vuestro llamamiento. La esperanza de nuestro llamamiento es la resurrección de los muertos. Pablo, cuando tuvo que comparecer, dice que él está preso por causa de la esperanza de Israel, la esperanza de nuestras 12 tribus, y es la resurrección de los muertos, es decir, la inmortalidad, es nuestra esperanza. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, Él sobre todos, por todos y en todos. Ahora bien, quiero compartir un detalle aquí muy interesante de la gramática en griego que nos ayuda a precisar la información que Pablo nos está aquí compartiendo. Nuevamente voy a dejar de compartir para ir a lo que Pablo nos está en este caso, eh, sí, si se quiere decir compartiendo. Discúlpenme un momento acá. Permítanme compartir algo aquí. Voy a compartir un interlineal que tengo aquí en mis manos, porque necesito precisar algo que ustedes puedan tomar en cuenta para los que no utilizan esta herramienta de estos manuscritos. Pero hay una información muy importante que necesito que ustedes capten. Permítanme un momento. Ok, aquí ya lo tengo. Ok, aquí ya lo tengo. Muy bien. Entonces vamos a compartir. Ok, aquí lo tengo. Cuando dice el apóstol aquí, fíjense,
en un solo cuerpo, en soma. ¿Ok? En un solo cuerpo, en soma. Estamos hablando del versículo 3. Aquí está el número 3 y siguen el cursor. Ya casi al final, al versículo 4, dice en soma, en un solo cuerpo. Este en es un adjetivo nominal singular de la segunda persona de género neutro, se le llama. Entonces, aquí habla en un solo cuerpo y luego dice caí en neuma y en un solo espíritu. O sea, nosotros guardamos el vínculo de la paz en un solo cuerpo. O sea, es allí en un solo cuerpo donde mantenemos la comunión con el espíritu y el vínculo de la paz. En un solo cuerpo. Sabemos que el cuerpo es es la comunidad de creyentes en el Mesías. ¿Ok? En un solo espíritu. ¿Ok? En un espíritu, como también fuiste llamados a una sola esperanza. Ahora, la palabra sola, una sola, el adjetivo cambia, ya no es en, sino mía, que es un adjetivo de género femenino, porque esperanza es una palabra de género femenino. Por eso dice una sola esperanza del llamamiento de ustedes. Ahora luego dice un solo Señor. Aquí el adjetivo cambia. Entonces tenemos tres adjetivos nominales que se traduce como un, pero el griego hace una distinción en cuanto a género, ¿no? En, mía y eis. Eis es género masculino, pero otra cosa. Este adjetivo nominal de género masculino también implica pertenencia a, introducirse a o introducirse en, ¿ok? Introducirse en o introducirse a, perteneciente a. Cuando dice entonces que fuimos llamados en un solo cuerpo, en un solo espíritu, a una misma esperanza, ¿ok? Para un Señor. Eso es lo que mejor podríamos traducir este adjetivo nominal. Eis Kyrios, es decir, para un Señor. Es decir, en cuanto a pertenencia. Dicho sea de paso, cuando se habla de los bautismos, o lo que aparece en Mateo 28, bautizándolos en el nombre, no utiliza este adjetivo nominal en, sino el adjetivo nominal is, que significa bautizándolos para pertenecer al nombre del Padre, del Hijo. Eso no es una fórmula bautismal, con todo respeto. Lo que está hablando que el bautizado en Cristo pertenece a, es decir, pertenece a estos tres dignatarios celestiales o a estos tres poderes que obran por nuestra salvación. ¿Ok? Eso es lo que está indicando, que estamos ahora bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de la Ruach HaKodesh, de la brisa de santidad. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo aquí nos indica. Para un Señor, ¿ok? A una misma fe, note, a una misma fidelidad. Aquí, cuando se habla de fidelidad, según el contexto paulino, está hablando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí la fe se trata entonces, la única fe, está hablando es de la fe de Yeshua. O sea, la única fe que salva, ¿ok? La única fe por la cual el pecador es justificado es la fe de Jesús. Él justifica, como dice Romanos capítulo 3, a los que son de la fe de Jesús. Esa es la única fe. Es la única fe. Ese es el contexto, la única fe, la fe de Jesús. No es la fe de Moisés, no es la fe del cuerpo de una determinada denominación, no es la fe de Jesús. Y para entender y conocer la fe de Jesús tenemos que estudiar a Cristo, ¿ok? Al Mesías, a Yeshua en este caso. Lo otro dice, eh, a una sola fe. Luego dice en un solo bautismo, ¿ok? En un solo bautismo. Eh, Dice, en un solo bautismo para un Dios y Padre de todos, para un Dios.
Es decir, el bautismo que se practica, el único bautismo, ¿ok? En un solo bautismo, que es la muerte al mundo, es la crucifixión a nuestras pasiones y deseos, para pertenecer a un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, ¿ok? Es decir, esto habla de la trascendencia de Dios. Dios no es parte del universo. Dios está sobre el universo, sobre todo lo creado, sobre todo lo existente. Está sobre todo lo existente y mediante todos, ¿ok? Y Él está operativo, activo, dirigiendo todas las cosas en todo, dentro del universo, ¿ok? Y en todos, es decir, que el Señor reside, habita en todos, en el sentido que en todos los está atrayendo hacia, en este caso, hacia el Mesías, dejando convicto al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, entonces, esto es sencillamente lo que quería explicar sobre este adjetivo nominal. Cuando se habla para un Señor, aquí cambia. Cuando se habla del Señor, que es el Mesías, y cuando se habla de Dios, aquí cambia el adjetivo nominal. Está hablando de pertenencia, es decir, somos llamados a una esperanza para un Señor y y venimos a ser llamados a una fe, a una sola fe, en un bautismo para un Dios y Padre de todos. Ese es, en este caso, la explicación. Muy bien, seguimos entonces ahondando en este tema. Vamos entonces a seguir los versículos. Ahora vamos a explicar cuál es esa vocación o a la vocación de servicio a la cual en este caso hemos sido llamados. Vamos a dejar que el apóstol nos explique en este caso. Muy bien, seguimos aquí avanzando. Permítanme nuevamente compartir, seguir avanzando acá. Muy bien. Ok. Entonces dice, versículo 7, nos vamos a centrar aquí. Y a cada uno de nosotros ha sido dada gracia. Esta gracia, volvemos a insistir, se refiere al llamado, con que hemos sido llamados. Dice, según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, ahora el apóstol Pablo va a citar un salmo. Salmo 67, 19 dice, bueno, en realidad es el 18 en el texto hebreo. Dice, ascendiendo a la altura, cautivó a la cautividad, dio dádivas a los hombres. Bueno, cuando uno va al texto de este salmo, está hablando de la entronización del Eterno. Según el versículo anterior explica que el Señor desciende del Sinaí y dice, y viene a habitar en su santuario, en su santuario. También recuerden que en el santuario, cuando en el templo era comparado como un monte. Por lo tanto, cuando el arca del pacto era colocado en el lugar santísimo, en ese sentido Dios asciende, ¿ok? Trayendo consigo cautivo a la cautividad. Los cautivos se refiere a aquellos que sacó de Egipto, en este caso a su pueblo, a todos aquellos que estaban cautivos, Él los cautivó, es decir, los cautivó a una libertad, vamos a decirlo así. Y dice, dio dádivas entre los hombres, pero en realidad el texto hebreo no utiliza el verbo dar, sino el verbo recibir. Recibió dones entre los hombres. Vamos aquí a tomar en cuenta el texto hebreo. Aquí tengo el Salmo 68, 18. Dice aquí el texto hebreo, Halitá Lamarón, tú subiste a lo más alto. Eso es lo que quiere decir. En el contexto del Salmo se habla de la entronización del arca del pacto en el templo, en el monte del templo. De eso se trata, ese es el contexto. Pero Pablo habla de este ascenso al monte del templo, lo aplica, que habla del Eterno, lo aplica el apóstol Pablo al Mesías. ¿Okay? Entonces luego dice, Shevita,
Shevi, es decir, tú cautivaste a los cautivos. Y luego noten el verbo. El verbo dice la cacta, que quiere decir tomaste, recibiste, matanot, regalos, vadam, es decir, recibiste o tomaste dones, recibiste dones de entre los hombres. Entonces, lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en este texto, bueno, aunque el texto utiliza el verbo recibir, y de hecho el texto griego también utiliza el verbo recibir, la Septuaginta. Aquí en este material tengo la Septuaginta y usa el verbo elabes, ¿ok? El participio o el verbo pretérito, si se quiere decir el auristo, ¿no? En este caso. Entonces, que llevan el prefijo, el común del auristo, ¿no? Recibiste regalos. O sea, tomaste o recibiste regalo. En el griego, en la Septuaginta, es el mismo verbo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice distes en vez de recibiste, tal, respetando lo que dice el texto? Entonces, lo que Pablo está viendo acá es que el Mesías recibe del Padre, él toma los dones del Padre para repartirlo a los hombres. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Pablo está, en este caso, está interpretando. También es válido una técnica rabínica que se llama el shituf hamikra, que significa hacer una reedición o una permutación del texto o de la lectura. Y es que cuando tú permutas el orden de las letras hebreas, esto solamente se hace con el idioma hebreo, te da la palabra halakta, que significa dar. ¿Ok? Así que Pablo, que conoce también las técnicas rabínicas de interpretación, era un discípulo de Gamaliel, o sea, Pablo no ignoraba esto, era válido permutar, en este caso, las letras. Pero el punto es que Pablo está interpretando este pasaje y está haciendo un pesher, es decir, lo está interpretando en relación al Mesías, que él ascendió a lo más alto en los cielos, cautivando a los cautivos, es decir, redimiendo a la raza humana, tomando, recibiendo del Padre los dones para darlo a los hombres. Por eso que este verbo recibir, Pablo lo interpreta, hace un pesher diciendo, esto también significa dar. Así que esto, ya sea por la técnica de interpretación del pesher o de la permutación o del shituf mikra, Pablo valida lo que entonces el texto bíblico está, en este caso, está mencionando. Ahora bien, seguimos entonces acá. Más de lo de ascendió que, sino también que descendió primero a las inferiores partes de la tierra, está hablando de su sepultura en la tierra. El que descendió a la tierra, al sepulcro, es el mismo también que ascendió por sobre todos los cielos, dice, para llenarlo todo. ¿Ok? Para llenarlo todo. Y él mismo dio Cristo, el Mesías mismo dio, ya entronizado, habiendo comprado con precio de su sangre la redención de la especie humana, ya perteneciendo la raza humana al Señor, ¿ok? De esa manera cautivó a los cautivos. Él mismo ahora viene a llenarlo todo. ¿Y de qué manera el Mesías lo va a llenar todo? A través de la presencia de su congregación, a través de la presencia de su comunidad, de los fieles, de los creyentes. Entonces, él mismo, este llamamiento con que nos llama, este don según la medida del don del Mesías, esta gracia según el don de la medida del Mesías, es esto. Él mismo dio. ¿Cuáles son esos regalos que él nos dio? El mismo Dios a unos. En el manuscrito, esta palabra unos significa unilateralmente. En la medida que el Señor está llamando, está trayendo a los hombres en torno a sí, los que están respondiendo a su llamado, unilateralmente Él les está asignando su diaconado, su ministerio, su servicio, unilateralmente. Él mismo está constituyendo dentro de su pueblo a unos para ser profetas al mismo tiempo,
apóstoles, al mismo tiempo evangelistas, al mismo tiempo pastores y maestros. Ese es, bueno, esto, dicho sea de paso, era el diaconado o el servicio que se llevaba a cabo en la comunidad de Éfeso, particularmente, o eran las áreas de servicio más que tenían mayor utilidad o mayor preponderancia, si se quiere decir, dentro de las comunidades de los fieles y santos en el Mesías. No es que no habían otros, habían otras áreas de servicio, pero Pablo habla de estas porque estas áreas o estos diaconados son los que conllevan a la edificación de los santos en su ministerio o en su servicio, que es la edificación del cuerpo del Mesías, en llevar al cuerpo del Mesías a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, especialmente estos 4 ministerios. Ahora quiero aclarar un punto. Aquí el apóstol Pablo no está haciendo una distinción de estos hombres que están dotados o llamados a este servicio como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, que de hecho pastores y maestros es la misma función. Porque cuando uno lee a Pablo sobre el llamado al obispado, que si alguno desea o anhela el obispado, una de las virtudes que tiene que tener el obispo, en este caso el anciano, ¿ok? El anciano es el que preside la comunidad, dice que debe ser apto para enseñar. Entonces, el anciano, el obispo, es el mismo pastor y es un maestro, porque es el que se encarga de orientar. De hecho, un pastor es el que da pasto, es el que alimenta las ovejas. La función de un pastor es alimentar la grey. Y esa es esa es la función docente del pastor. Lo que alimenta a la grey es su función docente, de orientar a los discípulos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, lo que quiero hacer la distinción que aquí no está hablando de un clero y de un laico. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de todo el cuerpo, dentro del cuerpo, hay gente que ejerce en el apostolado, hay gente que ejercen la profecía, otros son evangelistas al estilo Felipe. Los evangelistas son como Felipe, que así se le llama el evangelista, que abren obra. En este caso, Felipe se fue a Samaria, al territorio de Samaria, y predicaba a Jesús Mesías en Samaria y abrió obra allí. ¿Ok? Abrió una comunidad allí. Ese es el trabajo de un evangelista. El trabajo evangelista no es al estilo Billy Graham, reunir un grupo de gente en un estadio y hacer llamados conmovedores y la gente con lágrimas, mocos y saliva entregándose al Señor. No, eso es parte del trabajo evangelístico. Pero el trabajo evangelístico, si lo queremos ver, es el trabajo que hacía Jesús de recorrer ciudad en ciudad, que hacía Pablo y que hacía Felipe. Me llama la atención Felipe porque es al que en la escritura se le llama el evangelista. Es el que abre obra. Y en este caso, el de pastor y maestro es que a los discípulos, a los conversos, los va llevando, los va guiando hasta edificarse en el conocimiento de la fe y del Hijo de Dios, llevarlos a la madurez. Esa es en este caso la función. Pero lo que quiero decir con esto es que ninguno de los santos estaba sin hacer nada. Todos los santos estaban involucrados o en el apostolado, o en el de profecía, o en el del evangelismo, o pastores y maestros. Aquí nadie estaba en bancas. Y dicho sea de paso, las comunidades o comunidades dentro de las casas, eran en pequeñas congregaciones. No eran congregaciones multitudinarias. ¿Okay? Las congregaciones antiguas eran de pocos miembros, 12 miembros. Por ejemplo, Pablo encontró 12 discípulos en Éfeso. ¿Okay? Así que esto no estamos hablando aquí de comunidades multitudinarias, eran pequeñas congregaciones, pero todos estaban activos en un ministerio. Quiere decir que todo aquel que responde al llamado del Mesías recibe un diaconado o un apostolado, recibe un ministerio al mismo tiempo, es equipado.
¿ok? Es equipado, se le otorga un don según la medida del Mesías. Para la persona se le equipa con un don para un servicio particular. No, esto no es a dedo que la iglesia elige cuál es el cargo o cuál es la función. No, no, el hombre no es el que asigna, sino que nosotros debemos esperar el desarrollo, el crecimiento de la persona en el Mesías, cuál es su vocación. Y esa vocación se va a hacer notar, se va a hacer sentir y sencillamente la imposición de las manos va a corroborar el don y el llamamiento que el Señor a él le ha dado. No es la iglesia no tiene la función de asignar estos dones, es Él, por eso dice el texto, Él mismo dio. Es Cristo quien llama, es el Mesías quien llama a uno de estos ministerios. Pero este ministerio es cualquiera sea estos ministerios, es una vocación de servicio. Es una vocación, por eso la palabra, la obra del ministerio, si usted lee en el manuscrito griego, dice la palabra diaconían, es decir, está hablando del servicio. El diaconado no son los vigieres de la iglesia que cierran y abren las puertas de la iglesia y limpian la iglesia. Eso no es el diaconado bíblico. El diaconado bíblico es más, Pablo se hace llamar a sí mismo ministro del Señor, diácono del Señor, un servidor, es un servidor. Entonces, un apóstol es un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro, es un diácono, es un servidor. Eso es lo que significa. ¿Okay? Es un servidor que está activo participando en un servicio, en la edificación del cuerpo de Cristo, equipando al resto de los santos. A lo mejor el evangelista puede equipar al pastor. ¿Ok? Le da oficio al pastor, o a lo mejor el pastor también le da oficio al evangelista, y el apóstol le da oficio al profeta. Es decir, todos nos beneficiamos, todos nos edificamos con los dones que que el Señor ha repartido en su quejilá, en su cuerpo, en su comunidad. Luego dice el 14, este conocimiento, esta unidad del conocimiento y de la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús o de Yeshua o la fe del Mesías, dice, esto nos va a fortalecer para que ya no seamos niños inmaduros, infantes, fluctuando, agitados, dejándonos llevar y mover por todo viento de doctrina. Si en un creyente hay esto, está faltando entonces el magisterio del cuerpo. Esto es el magisterio de la comunidad, el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia tiene como función guiar a los santos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Si hay esto, si hay niños inmaduros, es que la falla está aquí. La falla está en el magisterio. ¿Okay? O los dones están siendo mal ubicados. A lo mejor las personas que han sido llamados para un diaconado, la iglesia ha querido empujarlo a otra cosa, están siendo de obstáculo, ¿ok? O nadie está cumpliendo su llamado de manera fiel. Pero si todos cumplen su llamado, su diaconado, su apostolado, entonces el resultado es que habrá una comunidad que no es llevada por vientos de doctrina, ¿ok? En el deseo de los hombres, en artería para el rodeo del descarrío, sino que al contrario son veraces, son firmes, son contundentes, ¿ok? Son asertivos en el amor, creciendo hacia Él en todo, quien es la cabeza, es decir, el Mesías, de quien todo el cuerpo, que es compaginado y conglomerado por todas las ligaduras de la suministración según operación en medida de todas y cada una de las partes, el crecimiento del cuerpo se efectúa para la edificación de sí mismo, pero siempre en amor. Hay un crecimiento, hay una unidad, hay un vínculo que los une y es el pensar que hubo en el Mesías, el servicio, el servicio. Y el servicio es lo que equipa a los santos en el conocimiento de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Quiera el Eterno mantenernos en esa unidad del Espíritu, en esa común unión del Espíritu por medio del vínculo de la paz, hasta que nuestro Salvador, nuestro Mesías, venga, nuestro Moshiach, venga pronto y en nuestros días y podamos decir amén.